bienvenidas. Espero ahora sí se escuche iniciando para que arranquemos la clase. Vamos a esperar nada más un minuto más y iniciamos. Nada más por ahí confirmen si se oye, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar un minutito y iniciamos ya en la medida que avancemos. Vamos a iniciar a la mera hora, pero ahora vamos a ser un poco tolerantes para que, aunque creo que ya están casi todos, faltan por ahí uno o dos, para arrancar la clase. Bien, vamos a iniciar, si son tan amables. Por ahí estamos pasando el programa analítico. Sí, lo están viendo, ¿verdad? Así es, profesor. Qué amable. Entonces, nada más reiterarles, como es nuestro primer contacto que tenemos, bueno, nuestra segunda clase, pero nos estamos conociendo. Le reitero mis correos, por favor. Ahí necesitamos una comunicación más efectiva. Ya creo que la mayoría, por no decir todas y todos, ya están en efemérides de Facebook. Les encargo, ya vamos a comenzar a ver por ahí materiales que trascienden a la clase. No es un mero socialito, ¿verdad? Es para que tengamos una comunicación efectiva. Digo, no está descartada la cuestión de la fraternidad ni de la amistad, pero sobre todo estamos tratando de que les sirva a los estudiantes. Ya un grupo por ahí lo utilizaron para andar medio perdidos con lo de los equipos, y el Facebook nos ayudó para que tuviéramos una rápida resolución. Bueno, entonces ahí les encargo mis correos para que los tengan en consideración. Creo que sí platicamos de la evaluación. Vamos si son tan amables, a enfocarnos en dos cosas. Bien. Lo que nos interesa en estas primeras semanas, en este primer par de semanas, es que abordemos el tema de cómo estaba el contexto social, económico, político, e incluso, que es muy importante para que lo subrayen, el contexto cultural de lo que era México, lo que pues, se podría llamar México. Luego vamos a ver por qué no digo México. Eso implica una serie de elementos culturales, ¿sí? Antes de 1810, un poco. Aquí voy a ir muy rápido porque habrá tiempo de verlo con mayor lentitud, con mayor aprecio. Como de acción, porque por un lado era el mejor momento de la economía, de la estructura económica en lo que todavía se llamaba la Nueva España, y curiosamente esa bonanza económica también es la explicación, fíjense bien, para entender la crisis, sobre todo yo llamaría una crisis política, subrayo lo político, una crisis que se da
en el ámbito de las élites, o élites como le quieran llamar, y nos tenemos entonces como primera obligación intelectual ver, comprender ese claroscuro o esa aparente contrariedad. Cuando mejor nos estaba yendo, como diría alguien por ahí, vienen los cambios. Esto quiere decir que el contexto del México de finales del siglo XVIII, 1780, 1790, no se puede entender, fíjense bien, sin el marco internacional. Usando un lenguaje actual diríamos, no se puede comprender sin la geopolítica. El término está mal usado un poco para aquella época. El geopolítica es más del siglo XX. No quisiera ahorita discutir por qué, pero bueno, vamos a ampliar el concepto geopolítica, y creo que entonces ese es un factor básico para el análisis. Si no se entiende por qué cuando nos estaba yendo mejor se nos ocurrió querer ser autónomos o querer ser independientes. Esa sería la pregunta o las respuestas que habría que dar a este cuestionamiento, ¿no? Entonces, el punto 2, que es básicamente lo mismo, lo que les estaba comentando, es entonces una crisis del sistema. Acuérdense que desde Felipe II, un poco Carlos V, un poco atrás los reyes católicos, pero sobre todo quedémonos con la imagen de Felipe II, realmente lo que se ha llamado el Imperio Español, pues era un conjunto de reinos muy amplios que abarcaba casi una buena parte del mundo conocido hasta entonces. De ahí que el sol no se posesionaba, como decía el dicho que hay por ahí, nunca desaparecía en el reino de este personaje, ¿no? Entonces, un reino muy vasto, que es importante considerar que un imperio o un conjunto de reinos tan vasto siempre lleva factores también críticos, y uno de esos factores críticos, espero me comprendan, es muy difícil de administrar. O sea, no es lo mismo administrar 2 millones de kilómetros cuadrados, que también ya tiene su bemol, a administrar 8, 10, 15 millones de kilómetros cuadrados. Y más en las condiciones en las que estaba la tecnología bélica, la tecnología, la administración científica, vamos a llamarle así, en este periodo, y sobre todo porque están emergiendo, acuérdense, otras potencias, otros hemisferios, ¿no? Con mayor capacidad que la que presumía para entonces el gobierno español. Entonces, esto espero que quede clara la inquietud, nada más. No estoy entrando en clase todavía. La crisis es una crisis que se va a reflejar en la cuestión económica, pero como subrayé, sobre todo en la cuestión política. O sea, ¿qué tan acostumbrados vamos a estar los mexicanos de entonces o los nacionales de entonces para ejercer el poder? Siempre se ha dicho que México es un país que apenas está preparándose para la democracia. Estoy hablando del siglo XX, ¿verdad? Siglo XXI. Bueno, en este 1808 o en este 1800, ¿qué tan preparadas, primero, y qué tan interesadas o qué tan interesadas estarían las élites indianas, o sea, los mineros, los comerciantes, los grandes propietarios de entonces, en ejercer el poder? Porque lo van a tener que ejercer en la medida que el rey de entonces, Fernando VII, acuérdense, es secuestrado, es retomado, ¿no?, por el imperio de Napoleón, por el gobierno de Napoleón. Entonces, eso va a mover todas las tablas, va a mover toda la plataforma política de entonces, y ahí eso adquiere un matiz muy interesante, y va entonces en el punto número 3, que hasta ahí le voy a dejar el comentario, a generar una crisis que no solamente se va a expresar en debates, discusiones muy acaloradas, sino incluso llegan
al tema de las armas. A partir de 1808 vamos a encontrar golpes de Estado, bueno, un golpe de Estado, una gran cantidad de conspiraciones en las principales ciudades del virreinato, desde Guanajuato hasta la Ciudad de México, y ahí se van a fraguar, se van a plantear una serie de visiones, de propuestas, que no van a quedar claras, que no van a quedar matizadas, sobre todo ya en el ámbito real, en el ámbito de la acción real, y vamos a ver entonces varios proyectos, varias propuestas, todas ellas que en la medida que avance el conflicto, va a creerse que pues, la solución es como pasaba en otras latitudes como Norteamérica, por ejemplo, que una solución sería pues tener una constitución y un gobierno autónomo. Vamos a ver que esa solución pues era apenas, ¿verdad?, una grajea, ¿no?, de este medicamento que era más amplio y que voy a usar una palabra no muy grata, va a dramatizar, ¿verdad?, va a dramatizar todo el periodo hasta bien avanzado el siglo XIX, porque tampoco podemos decir que la llegada de Porfirio Díaz al poder, y en el cual está casi interrumpidamente 3 décadas, fue un periodo de miel sobre hojuelas, ¿verdad? También ahí hubo conflictos permanentes, sobre todo con las comunidades indígenas, pero por lo menos el país, se creó el Estado, se crean una serie de instituciones sin las cuales a lo mejor ahorita no estaríamos platicando tranquilamente en esta plataforma, que realmente sentaron las bases para que surgiera el país, el Estado-nación o la nación mexicana. Estoy usando términos a veces no muy congruentes entre ellos mismos, pero que espero me dé una visión, espero me comunique con ustedes, básicamente para provocarles inquietud, interés por el tema. No estoy explicando ningún tema para que quede claro, al contrario. La idea es que la claridad la vayamos buscando en las lecturas, en el análisis que hagamos de nuestra investigación. Hasta ahí le dejo el punto número 3. Esto sería lo que estaríamos trabajando entonces en las próximas semanas, ¿sí?, casi en el mes de septiembre. Curiosamente, le llaman por ahí el mes patrio, el mes de la patria, que creo, corríjanme si estoy mal, no va a haber ningún evento público por la pandemia, quisiera creer que es nada más por eso, y que, bueno, vamos a ver qué se nos ocurre. Nosotros en la clase tenemos que hacer algo, tenemos que sacarle provecho a Efeméride, a la página de Facebook, a ver qué se nos ocurre reflexionar, podemos hacer un forito ahí de discusión, de análisis, tenemos que utilizar las tecnologías de la información, tenemos que sacarle provecho a lo que tenemos a la mano para avanzar en esto. Hasta aquí, no sé si tengan algún comentario de lo que vamos a ver estas primeras semanas. Con toda confianza. Bueno, al rato habrá tiempo para retomar algunas cosas. Sí, yo sé que ya fuimos muy rápidos en la lectura. Vamos a iniciar con la obra que coordina y que es de varios autores, de Eric Velázquez, con S, la Nueva Historia General de México, que hay 2 versiones, ¿verdad? Esta es la electrónica que ustedes tienen, tiene una paginación diferente a la que viene por ahí, pero ahorita les decimos qué página es. Ahí vamos a iniciar con el trabajo de 2 historiadores muy jóvenes, muy interesantes. De hecho, la disolución de la monarquía hispánica y el proceso de independencia. Ahorita vamos a ver las primeras páginas de Luis Jáuregui y Alfredo Ávila, jóvenes historiadores. De ellos vamos a ver más adelante algún video. De hecho, sobre Alfredo Ávila vamos a ver por nuestra cuenta un video en casa, ahora sí que en el home office, sobre el debate de la independencia. Yo
Yo a él lo traté por ahí en el año de Hidalgo, ahí en el 2002, participamos a nivel nacional en un proyecto, pero es un tipo interesante, muy preparado, y van a ver que les va a gustar lo que... A él también lo vamos a ver en la cuestión de historiografía. Entonces, no, va a ser un nombre que se les va a quedar grabado. Jáuregui también, por ahí hay un video, no sé si se los encargue, o si lo quieren ver por su cuenta, sobre el tema tan socorrido de las famosas reformas borbónicas. Entonces, con ese texto iniciamos. Ya luego les voy a dar mínimo del libro del Colegio de México, pues nos vamos a aventar mínimo estas lecturas, ¿sí? A lo mejor vemos algo más de la revolución, pero aquí está más o menos, les digo, no sé si lleguemos a los años 60, pero por lo menos sí que avancemos en lo que es el Estado mexicano, el periodo en el cual hubo aparentemente un solo partido, la época, como diría, a ustedes que les gusta la literatura, como diría Octavio Paz, ¿no? La época del oso filantrópico, ¿no? el ogro, perdón, muy influenciado por lo de San Pedro, ¿no? El ogro filantrópico. Él se refería al Estado, ¿no? Al Estado mexicano. Bueno, hasta ahí lo del programa, no sé si, insisto, si hay alguna duda, con toda confianza. Ya tienen todos el material, ¿verdad? O ya por lo menos accedieron a él. Espero que sí. Bueno. Sí, maestro. Gracias. Y este sería, siempre que nos anotamos la página, este sería el primer artículo que vamos a leer para las próximas clases, ¿no? Es un texto amplio, no lo vamos a masticar en una clase ni en dos, nos va a dar para mucho más, porque acuérdense que la idea aquí es que intercambiemos opiniones, puntos de vista. Entonces, déjenme le digo qué página es. Empieza en la página... Esta es la versión digital que ustedes tienen, electrónica. Empieza en la página 495. ¿Sí? Es el artículo, el trabajo es la disolución de la monarquía hispánica y el proceso de independencia. Es bueno destacar que, así como les hablé de Ávila, Luis Jáuregui es de los 5 10 historiadores. Aprovecho porque a ver la historiografía, vean cómo le estamos sacando jugo a la materia. Luis Jáuregui pues sería uno de los expertos en el tema de las reformas borbónicas. Es un tipo que tiene una visión muy crítica, además expone, a mí en lo particular me agrada la frescura con la que expone, por ahí se jacta también de los personajes, diciéndonos que estaban algo fieritos los Borbones, ¿verdad? Y pues las pinturas no dejan duda, y eso que en las pinturas de entonces también ya había el Photoshop, ¿verdad? De hacerlos más bonitos de lo que no eran. Entonces, hay una infinidad de... La iconografía sobre los Borbones es vastísima. Entren ustedes a los Google y ahí pongan Borbones y van a ver que lo único bonito de ellos pues podría ser las pelucas que usaban, ¿no? Pero quién sabe, porque además la mayoría no tenía pelo, entonces usaban las famosas pelucas de entonces, que creo que el que más fama les dio, saliéndonos del tema, fue Isaac Newton, ¿no? No sé si han visto los retratos de Isaac Newton, muy glamorosas sus pelucas, ¿no? Pero bueno. Entonces, ese sería el inicio. Ya no le quiero mover porque para mí se me va muy rápido el cursor. Esto sería, vean ahí, aquí siempre la duda, hay gente que habla de 6 millones, podríamos dejarle 6 millones por ahí. Ya por equipos vamos a hacer algunas actividades donde vamos a manejar algunos datos duros para ver de qué cifras estamos hablando. Uno no puede comenzar a hablar de fin de la Nueva España sin saber cuánto medía, cómo estaba dividido territorialmente, cuánta población tenía.
cuáles eran los principales problemas de salud, cómo andaba la cultura, todos esos datos. Es bueno saberlos para entender mejor el contexto y esos van a ser, ya luego les digo en concreto y por equipo, las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, hasta aquí espero hayan anotado la página con la que inicia el trabajo de estos señores. Página 495-495. Y no sé en cuál termine, pero ustedes sigan leyendo, ¿verdad? Y hasta donde termine. Espero entonces haber sido claro en la página. Hasta ahí le dejamos. Entonces el tema inicial es esto de las llamadas reformas borbónicas. Acuérdense que los borbones todavía están en el poder, ¿no? En 2020, ¿verdad? Claro, no se parecen mucho a los otros. Por lo menos este actual sí viste muy bien. Creo que le hace más justicia a la dinastía, pero bueno, acuérdense que hubo brincos por ahí donde los borbones dejan de estar y luego están. Aquí nos referimos a la dinastía que llega en el 1700 y que va a estar hasta, por lo menos como parte de nuestra historia, hasta los años 20 del siglo XIX. Fernando VII está más tiempo, pero ya nos interesa hasta la firma de los tratados de Córdoba, ¿no? Que ya el otro año se celebra el bicentenario. ¿Qué les iba a comentar? Entonces, este periodo de los Borbones, ojo, no dije reformas, de los Borbones empieza en 1700 con Felipe V y va a concluir con Fernando VII. Ahí en medio hubo Luises, hubo Felipes y hubo sobre todo Carlos, ¿no? Carlos III, Carlos IV, que son realmente los periodos que nos interesan para fines de la clase. Y obviamente Fernando VII. En la materia no vamos a estar hablando de todo el periodo de los Borbones. De ahí que las actividades que vamos a hacer en los mapas mentales y en los mapas conceptuales tiene que ver entonces primero con esta dinastía, más o menos quienes la integraron, y segundo, qué reformas estructurales, vamos a llamarle así, qué reformas se realizaron en este larguísimo periodo. O sea, súmenle, es más de un siglo, ¿verdad? Entonces, en un cuadrito hay que resolver ese trajinar tan largo para poder ya entrar en materia. Por eso sería hasta la otra semana que les voy a encargar esos trabajos que son en equipo, además. La idea es que todo sea en equipo y luego ya que comentemos en clase media hora, máximo 40 minutos, el contenido de la lectura de estos autores que les acabo de comentar. Bueno, ahí podríamos hacer un impasse. Si tuvieron tiempo de checar lo que les encargué por ahí de la actividad, no lo vamos a ver en clase. No sé si alguien nos quiera comentar algo. En infografías lo que se trata es que tengamos un diseño interesante, llamativo. Alguien podría decir bonito, no. Una tarjeta, ¿no? Gráfica importante con una serie de datos duros. Por ejemplo, la primera infografía tendría que ver con los datos duros del México del siglo XVIII. Cuántos habitantes, la extensión territorial, quiénes fueron los jefes de Estado, cómo estaba dividido el país, si en provincias, en estados, en entidades, qué sé yo. A lo mejor principales exportaciones, en fin, la diversidad social, es decir, 1 millón de población blanca entre españoles y criollos, 2 millones y pico de mestizos, 3 millones de indígenas, no sé. Hasta aquí no sé si con toda confianza, díganme si se entiende
esto que queremos hacer con infografías. O algún comentario complementario será bienvenido, un poco también para no aburrirlos porque yo me agarro a hablar y puedo estar 5 horas hablando, así que de antemano me autocensuro. Un comentario sobre infografías, sí nos queda claro qué vamos a hacer ahí. Si me dicen que no, no me enojo. Lo que tienen de bueno las infografías es que pueden presentar bastante información de una manera en la que, digamos, es más digerible. Creo que esa es la ventaja que poseen sobre otras formas de esquematización. Normalmente las infografías no son muy profundas, por así decirlo, es decir, no es como que tengan tanto espacio para muchísima información, pero en cuanto a temas generales, pues ahí tienes una infografía que te muestra las generalidades del tema y ya lo entiendes más o menos con solo mirarlo un poco. Sí, exactamente, usted dio en el clavo, la infografía es ultra selectiva, ¿verdad? Esto que dije yo, no sé cuántas cosas dije, con esas son suficientes, ¿verdad? Porque si no, igual hasta me excedí, ¿no? Creo que la infografía debe ser muy clara, muy precisa y muy concisa, ¿no? Y sobre todo, tener el plus psicológico, no sé, se me va el término ahorita correcto, ¿verdad? Subliminal, ¿verdad? El elemento subliminal para llamarme la atención y que en automático el cerebro, ¿no? La memoria lo refleje, pero sobre todo lo grabe y lo extienda a los más archivos mentales, ¿no? Para entender esto. Es correcto. La infografía, a mí en una clase tradicional, pues no me preocupa tanto, ni creo que hubiera dicho la palabra infografía, pero para este medio en el que estamos es vital. O sea, no podemos en estas clases no escolarizadas replicar una clase como lo estoy haciendo ahorita, ¿verdad? Tradicional, sino que tenemos que involucrarle, hacer un aula más virtual. Entonces, concuerdo con usted, la infografía debe ser muy precisa, pero no se les olvide, también debe tener elementos por ahí subliminales, ¿no? Para que nos llame la atención. Una infografía que esté así medio fellita, medio no muy agradable, luego la gente no la lee o no se le queda, como se dice, ¿no? Ahí, digo, no es mi tema la comunicación, ni es mi interés, no tengo tiempo ya para clavarme en eso, pero sí compartir con ustedes esto. No sé, creo que si hay alguna otra idea sobre infografías, bienvenido. Incluso si me dicen que no se entiende, no se comprende, adelante. Estamos para aprender, ¿no? Yo creo que todos entendimos muy bien porque en semestres anteriores ya hemos hecho infografías. No. Sí, por ahí hay una maestra con una amiga que se encarga mucho de los invita mucho a hacer ese tipo de cosas, pues qué bueno, ¿no? Acá no vamos a hacer muchas, ¿no? Pero las que hagamos sí que sean, como esta que les comenté, que sea muy profunda, que sea muy clara y sobre todo que nos permita justamente después entrar en profundidades, ¿no? Es muy incómodo y hasta yo diría fuera de lugar que hablemos de un tema, de un contexto sin saber siquiera los elementos básicos, ¿no? Los historiadores luego somos muy dados a eso, a hablar del Imperio Español y pues, quién sabe cuántas posiciones tenga, ¿no? Pero bueno, pues es un imperio. Ok, te la compro, ¿verdad? Incluso la palabra imperio también luego quién sabe si se preste teórica y conceptualmente a una descripción histórica, pero eso ya es otro tema. Entonces la infografía, quedó claro, es algo muy básico, aparentemente. El problema de la infografía no es leerla ni memorizarla o analizarla, sino hacerla, ¿no? Porque tenemos que discriminar muchos datos, tenemos que discriminar imágenes, tenemos que discriminar conceptos y sobre todo en el caso mío, lo que me interesan en la infografía son datos, ¿no? Yo usaba el lenguaje político por ahí de datos duros, ¿no? De los datos que realmente calen, que realmente son básicos para entender un proceso, para entender un contexto, lo dije en la clase pasada, para comprender, fíjense bien, una coyuntura, ¿no? La coyuntura son los cambios de una estructura a otra, ¿no? Sí, sociológicamente hablando y siendo muy sencillo,
Más o menos para eso nos serviría, compañera por ahí, la infografía. No es un valor agregado, no es un para meterla, ¿verdad? Para que digan que cumplimos con lo que establece la educación virtual, no. Hay muchos elementos. Yo me estoy quedando con los que considero básicos. ¿Bien? ¿Algún otro comentario sobre infografía para pasar a los otros? Bueno, por ahí si alguien me quiere ayudar, ¿qué onda con los mapas? Aparentemente son lo mismo, ¿no? En apariencia, sinceramente no habría, quizás su principal diferencia sea la cuestión, el enfoque, ¿no? Que se le da al tema, que se le da a la información. No sé si alguien por ahí quiera comentarnos algo, dado que también, como dicen, ya han realizado este tipo de actividades. Por ahí si algunos compañeras que nos quieran compartir. Lo de mapas mentales y mapas conceptuales. Bueno, en mi caso, durante el primer semestre en ABP, Sí. en la materia de creación del conocimiento científico, Ujú. la maestra Norma nos encargó como hacer una especie de investigación, pero relacionada con métodos para el aprendizaje específicos de nuestra materia, y yo me topé varios de ellos que son los organizadores gráficos de este tipo. Mapas mentales, conceptuales, líneas del tiempo, infografías, que son muy buenos, como usted dice, para la retención de la información superficial. Ya profundizar es otra cosa, pero es esencial para el comienzo de ese tema, y hay muy buenas aplicaciones o programas, tanto en celular como en internet, para poder hacerlas de una manera más sencilla y estética. Oiga, y sobre todo gratuitas, ¿verdad? Que luego, También, sobre todo. porque ya ve que ahorita por todo cobran, sobre todo los mapas conceptuales, los más bonitos, pues hay que pagar, ¿verdad? Digo, no es mucho lo que hay que pagar, pero pues si lo puedes hacer gratis, pues mejor, ¿no? Gracias por su comentario, muy rico lo que nos ha dicho. Y yo nada más agregaría lo que usted dijo, le compro todo lo que dijo, nada más agregaría que para trabajar en distancia esto es más comunicativo, ¿verdad? Que las palabras se las lleva el viento y esta clase la pueden grabar, pero a lo mejor ya nunca la vuelven a ver. Siempre creo que el ojo humano también retiene una gran cantidad de información, y en este caso, como usted dice, de manera superficial, de entrada, ¿no? Estos elementos son muy importantes para la cuestión explicativa, para la casuística, para la cuestión de los fenómenos. Creo que los mapas conceptuales son muy importantes, y para ver el contenido en este caso, de la primera lectura, si tener un mapa mental es muy, muy importante, porque ya sabemos el universo de información que nos vamos a enfrentar, y sobre todo en los mapas mentales, acuérdense que la información está jerarquizada, ¿no? A diferencia de un resumen. En un resumen todos los textos son iguales, tienen la misma importancia. En los mapas mentales y en los conceptuales hay una jerarquización, ¿no? Con la diferencia que en el mapa conceptual pues tenemos más causa-efecto, interrelaciones, ¿no? Pero en muchos sentidos se parecen, ¿no? Pues si alguien está de acuerdo con esto, o cree que no hay una notoria diferencia, pues sí hay mucho parecido, ¿no? ¿Alguna otra idea por ahí, alguna compañera por ahí, un compañero que nos ayude? Yo creo que ya quedó clarísimo, pero vamos a insistir más. ¿Alguien más que nos ayude por ahí? Nos comenten algo. Al menos para mí los mapas mentales, los mapas conceptuales, perdón, son una muy buena forma de tomar apuntes. Es un poco más complicada, por así decirlo, hacer que simplemente escribir cosas en la libreta, pero siento yo que queda mejor porque es una buena forma de por así decirlo, organizar mejor la información. Sí. Los mapas mentales, si se hacen bien, creo yo que pueden ser todavía mejores que los conceptuales, pero el problema es que muchas veces es difícil dejar claro simplemente conceptos con imágenes.
Es decir, si Sí. quieres explicar algo complicado, pues a veces necesitarás más que simplemente una imagen para dejarlo claro. Sí, muy rico lo que usted acaba de comentar, sobre todo porque en el mapa mental no nos posicionamos de elementos, ¿verdad? Todos son, hay una jerarquía ahí de interrelaciones, y en el mapa conceptual, pues sí, estamos enfocándonos en un elemento que es causa-efecto, o que es, en este caso, por ejemplo, vamos a llamar así, las reformas borbónicas, ¿verdad? Ahí todo gira en torno a las reformas borbónicas. En un mapa mental a lo mejor es el México del siglo XVIII, ¿verdad? Donde los borbones también son importantes, pero hay otras cosas más igual o más relevantes. Muy bien. Esto de lo que dijo el compañero, sí quisiera quedarme con algo. No son fáciles de hacer porque justamente requiere tener una lectura global, haber hecho algún resumen, si no textual, un resumen mental del trabajo, de la obra, del artículo, para luego ya en 50, que se me hacen muchas ya, 50 palabras, armar esta telaraña, ¿no? de interrelaciones, que son los mapas conceptuales. Muy bien, o sea, no es fácil, o por lo menos no es muy rápido su elaboración. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso lleva tiempo, y por eso va a ser en equipo, y por eso les vamos a dar sus horas, ¿verdad? Para que lo realicen, y no crean que vamos a hacer 20, 30 mapas, ¿no? Yo creo que si hacemos 4 o 5 ya son demasiados, ¿no? La idea aquí es que como han dicho los compañeros, nos sirvan de antesala, ¿no? O como incluso puede ser también como conclusión, ¿verdad? Uno puede hacer un mapa conceptual al final del semestre de la materia, ¿verdad? De lo que estuvimos viendo. Muy bien. La verdad, no sé, salvo que alguien quiera agregar más, les agradezco mucho su contenido. Si se fijan, ustedes fueron más explícitos y más rica la información que brindaron que un servidor sobre este tema. A ustedes sí les ha tocado trabajar con esto. Uno, acuérdense que fue con GIS y pizarrón, así que muy apenas había GIS a veces, entonces no andábamos con estas ondas que aunque ya se habían inventado, ¿no? Pero bueno. No sé si hay un comentario más para pasar entonces a otro aspecto. Bueno. Yo. Adelante, sí, compañero. Bueno, no creo decir nada realmente nuevo de lo que ya han dicho, pero a mí personalmente, a diferencia de Miguel, en primer semestre no me ponían tanto lo de usar mapas conceptuales o mapas mentales. Nosotros hacíamos mucho más resúmenes, y si bien pues de toda herramienta se puede sacar provecho, era muy complicado a veces buscar algo en específico entre esos resúmenes. Era como que, sí me acuerdo de la idea, pero no exactamente, y la tengo que buscar entre todas las hojas. Se perdía la información, ¿no? Se perdía entre ellas, ¿no? Sí, entonces yo creo que en eso los mapas conceptuales y mapas mentales son muchísimo más útiles. Sí, qué bueno que nos comentó esto, porque sí, uno era del resumen, ¿no? De hecho, yo tengo un montón de resúmenes. Y luego en el resumen uno le pone 1, 2, 3, 4, porque ya está uno jerarquizando, ¿no? Pero lo interesante, sobre todo, para yo comunicarles a ustedes, o ustedes comunicarse con nosotros, pues sí requerimos una telaraña, ¿verdad? Un mapa ahí, líneas, cuadros, imágenes, donde uno pueda captar la esencia de la información, la esencia del artículo o del libro, en una sola página, en un solo dibujo, en un solo diseño, ¿no? Tiene, como dijo el compañero, no es fácil, se ve muy sencillo y sin chiste, pero la cuestión es hacerla, ¿no? Ahí me faltó nada más la línea del tiempo, pero todo el mundo sabe a qué se refiere. Es nada más hacer una línea, ¿verdad? Obviamente paralela, donde aparece un monito que puede ser Felipe V, ¿verdad? Y varios monitos que son los reyes, los borbones, y decir este vivió de tal año a tal año, este gobernó de tal año, y vivió y gobernó de tal año a tal año, y sus principales acciones fueron 1, 2, 3, y se acabó. Y eso nos ayuda bastante, la línea del tiempo, para entender, sobre todo
En el caso de los Borbones, que son muchos años y de entrada, de una vez entrando en clase, en materia, no es una dinastía que haya trabajado de manera homogénea, sino que vamos a encontrar heterogeneidades en su gobierno, en su andamiaje, vamos a llamarlo así. Y yo por eso les decía que de todos los Borbones, pues quedarnos con Carlos III, Carlos IV, que es el más famoso. Si han ido a la Ciudad de México, por ahí habrán visto el caballito. Bueno, pues ese supuestamente es ese señor, Carlos IV, y pues el que nos tocó referenciar más por razones históricas es Fernando VII. Bueno, entonces me faltó por ahí líneas del tiempo, pero eso creo que es súper más comprensible. Tendríamos entonces cuatro elementos por ahí que vamos a estar usando en el semestre. Insisto, no vamos a tapizar la clase de mapas, ni de líneas, ni de tipografías. Van a ser nada más auxiliares, sobre todo a la hora de iniciar los temas o al concluir algún tema. ¿Sí? ¿Algún otro comentario por ahí? No se detengan, por favor, porque si se fijan, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y no todos han llevado clases con vamos a llamarle, con esas herramientas, ¿no? Con esas alternativas didácticas. Bueno, vamos entonces ya estamos en tiempo todavía. Vamos ya comenté cuando estaba el programa, manejé por ahí algunos antecedentes. Entonces, vamos a iniciar el curso no hablando de esta familia real. Lo correcto es hablar de esta dinastía, sino nos interesa una etapa concreta, una etapa vital de esta dinastía, de este gobierno familiar, ¿no?, que se va a establecer en todo el siglo XVIII, ahora sí que en todo el siglo XVIII. Vamos a quedarnos con las últimas décadas, que es cuando los cambios que ellos proponen, cuando esta familia real hace algunos ajustes al gobierno, vamos a llamarlo incluso a la legislación, a las leyes de entonces, van a comenzar a calar hondo en los intereses, en el desarrollo de algunos grupos, de algunas clases sociales, de algunas élites, ¿verdad? Y eso debido a los cambios, ¿verdad? Quizás todo el mundo ha escuchado por ahí la expulsión de los jesuitas, ¿verdad? Bueno, esa expulsión de los jesuitas que caló fuerte en la cultura, en la enseñanza, en la educación, e incluso en la economía. Recordemos que las haciendas más productivas del virreinato, pues muchas eran administradas por los jesuitas, ¿verdad? La educación, pues todavía hasta nuestros días, muchas escuelas están inspiradas en la tradición jesuita. Entonces, no estamos hablando del 2020, ¿eh? Entonces, en este periodo, entonces, no nos interesa, y aquí sí tenemos tiempo para que ustedes me digan si se entendió. No vamos a ver toda la dinastía, vamos a ver un periodo, la etapa final, y ver hasta qué punto, esto lo vamos a ver en historiografía, hasta qué punto es correcto, válido hablar de reformas borbónicas, porque imagínense hacer reformas en más de un siglo a una distancia de ultramar, donde quizás a lo mejor los reyes jamás se pararon por acá, ¿no? Sea válido para llamarle reformas. El concepto de reformas borbónicas no es muy antiguo en la historiografía, es más o menos los años 40, 50 del siglo XX, y en el caso de México comenzó a manejarse por allá en los 60, 70, con personajes de la talla de Enrique Florescano y su entonces esposa Margarita Urías y otros historiadores más. Pero a veces el concepto de reformas pudiera, y esto sí quisiera que les quedara claro, pudiera ser un tanto exagerado, por no decir impropio,
porque sí hubo reformas, pero las reformas, fíjense bien, aquí sí quiero ir muy despacio y porque esto viene en las lecturas, no sé qué tan claro como yo lo quiero hacer. Las reformas no fueron ni planteadas a la vez, sino que llevaron varias etapas, a veces entre una y otra pudo haber habido 10, 15, 20 años, ¿verdad? Y no todas tuvieron el efecto, la eficacia en su aplicación. Por estas dos razones, entonces, hay que pensar qué tan válido, qué tan preciso es hablar de un conjunto de reformas. Uno parecería que es un paquete que se va a aplicar. Este es un paquete que se va a aplicar con en algunos elementos. Hablábamos de la expulsión de los jesuitas, que es una explicación por la cual se da esto, es justamente por no querer ellos, ¿verdad?, participar en el otorgamiento de recursos como lo exigía la corona. Ellos querían, se sentían más relacionados con el Papa, con el papado, pero bueno, entonces al no atender las solicitudes de su eminencia, de su excelencia, pues les costó la expulsión, ojo, no de México, sino del reino, ¿no? Entonces, en este caso, esa fue una reforma que sí se llevó a cabo, ¿verdad? Y que tiene que ver con la exigencia de recursos, sobre todo a la iglesia. Ya a la iglesia le echaron el ojo desde entonces, y en el siglo XIX, pues va a ser el actor, uno de los actores principales, en los cuales siempre el que le quiere echar mano pues está pensando no en la fe, no en la tolerancia, sino en el dinero, en los recursos. Y si no, no se entendería la época de Juárez, ¿no? Estas sí fueron las reformas liberales, ¿no? Fue un paquete que se aplicó y en la cual a la iglesia no le fue muy bien, lo vamos a ver en clase, en este proceso. Entonces, hasta aquí no sé si me dicen que no se entiende, insisto, no me molesto. Las reformas, entonces, ojo con el uso de su concepto, algunas reformas sí se van a aplicar, incluso las reformas a veces no estaban pensadas para todo el reino, a lo mejor en lo que entonces era España tenían una aplicación y en la Nueva España tenían otra, porque a lo mejor recuerden que ya para este periodo la principal fuente de ingresos de la corona va a ser la Nueva España. En la Nueva España, para que más o menos piensen en Zacatecas, Guanajuato, la Ciudad de México, Puebla, hoy Morelia y otras, Oaxaca, había personajes que incluso eran más ricos, tenían más poder económico que los propios europeos o incluso que algún norteamericano. Por ahí vamos a ver más adelante familias, grupos, que nos habla entonces de el poderío económico y obviamente político de algunos personajes. De ahí entonces el celo, ¿verdad?, vamos a decir, no quiero decir fobia, ¿no?, pero el celo o el recelo que hay de los Borbones hacia la Nueva España de querer tener un mayor control, una mayor relación con los manejos económicos. A esto agréguenle que la época de los Borbones, sobre todo los últimos gobernantes, están enfrascados en una guerra que ellos se buscaron o que no se buscaron, ¿verdad?, donde está involucrado Francia, Inglaterra, Portugal y otros países más de Europa Occidental, de la llamada Europa Occidental, y que requieren financiar esa guerra, y pues ellos voltean no solamente para la iglesia, ¿no?, sino también para la Nueva España. Entonces yo creo que eso de alguna otra manera nos va a explicar por qué nos queremos separar de la patria madre patria, cuando les estaba yendo mejor a algunos grupos económicos. Entonces no sé si la pregunta aquí que les quisiera comentar nada más es por qué hay que echar ojo, por qué hay que tener cuidado cuando hablamos de reformas borbónicas. No sé si quedó clara la inquietud. Con toda confianza díganme si no queda claro. No hemos hablado de ninguna en concreto, más que los jesuitas, ¿no?
Las reformas borbónicas son varias y no todas, no solamente son en el ámbito económico, sino también político, social y lo que es muy importante, en el ámbito cultural. ¿Algún comentario sobre esto? Sí nos queda claro, nomás díganme que sí, si no, porque hay que ser cuidadoso. Sí, queda claro, maestro. Sí, maestro. Bueno, me la voy a creer, ¿eh? Muy bien, entonces no hemos hablado de ninguna ni vamos a hablar en esta clase, salvo esta que vimos, pero la vimos así muy como referencia. Entonces, ya para terminar, esta última parte, ¿cómo pudiera bautizarse o cómo pudiera conceptualizarse en el lenguaje histórico o en el lenguaje historiográfico? ¿Cómo le podemos... es una coyuntura, es cierto, hay una ruptura, lo es también, pero ¿cómo pudiéramos bautizar o cómo pudiéramos, qué elemento analítico utilizaríamos para expresar todo lo que ahí pasa en relación, fíjense bien, a cómo fue el mundo colonial, que yo preferiría llamarle el mundo virreinal, ya luego vemos por qué. Que empezó por allá que en 1521, se fijan, también vamos a cumplir años, no solamente Iturbide y la consumación de la independencia, sino también la llegada de Cortés por ahí a Tenochtitlan o Tenochtitlán, como le quieren llamar, 1521. Bueno, creo que de 1521 a 1700 va a ser una etapa, y de 1700 para adelante va a haber algunos cambios trascendentales. Bueno, si hay que tener cuidado en llamarle, fíjense bien, reformas, no hay que ser entonces hay que ser un poquito más abiertos y decir que lo que podemos llamar, cómo pudiéramos enfocar esto, es con este concepto que han manejado los franceses, que han manejado los historiadores, sobre todo a partir de los años 80, con la crisis del marxismo, cuando desapareció la muy querida y recordada Unión Soviética, ¿no? Este concepto de modernidad. ¿La modernidad qué es? La modernidad, hay 1000 definiciones, pero todas las definiciones que hablamos tiene dos elementos. Es como una moneda con dos caras. A ver si estamos de acuerdo. El cambio. El cambio es como dicen los argentinos, la cara, ¿no? El águila o sol, ¿verdad? Y la otra cara es la tradición. Entonces tenemos tradición y modernidad. La tradición vamos a dejarla tranquila porque se entiende que es lo que persiste a pesar de los cambios, incluso a veces la modernidad. La tradición, para poder seguir siendo tradición, tiene que ser modernidad, y para que no quede como complejo, acuérdense que en el mundo agrario, en el mundo del campesino, a veces son sociedades que no quieren cambiar, y para no cambiar pues tienen que hacer revoluciones. Esto lo dijo por ahí un historiador, creo que todavía vive, John Womack Jr., uno de los principales autores del zapatismo. Él dice, en México había un grupo de campesinos que no querían cambiar, y para no cambiar hicieron una revolución. Ahora sí que ya no entendí. Entonces vean, el juego de conceptos es muy interesante. Vamos a dejar de lado de momento vamos a dejar un poco fuera el concepto de tradición. Vamos entonces a ver la modernidad. Entonces la modernidad aquí, así que aquí en China, tiene que ver con el cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de estructuras, un cambio de comportamientos, un cambio de visiones. No sé si hasta aquí estemos de acuerdo, y creo que esto nos sirve mucho para entender entonces cómo aplicaría esto a los últimos 20, 30 años de la dinastía borbónica.
querían cambiar, querían estar a la altura de las grandes potencias, querían que se dijera que los españoles y sus subalternos también eran seres pensantes, seres actuantes, seres con conocimiento, y también querían que el gobierno y las instituciones, fíjense bien, esto es muy importante, estuvieran regidas por leyes, ¿ya? Y lo que va a calar fuerte, y como dicen en el rancho, va a pisar callos, dirigidas por gente preparada. ¿Ya? Ustedes que ya llevaron México colonial o México virreinal, sabrán que la mayoría de los puestos eran comprados, ¿no? Lo cual para muchos llamaba la atención. Las reformas y la modernidad tienen varias aristas, tienen varias perspectivas. Una de ellas entonces es, vamos a hacer un apunte mental o un apunte escrito, como le quieran llamar, era poner a España a la altura de las grandes potencias. Ese era uno de sus espíritus, ¿verdad? Como dicen por ahí, el espíritu de las leyes, ¿no? Ese era uno de los puntos nodales, punto básico, el por qué, para qué esas reformas. Que de hecho, hasta donde yo me alcanzo a llegar, ellos nunca usaron la palabra reformas, pero bueno, vamos a dejarle así. Por algo los historiadores así le pusieron, y no soy el menos indicado para hacer correcciones, ¿no? Entonces el punto es poner en el ojo del huracán, ¿verdad? En el universo a España, que no tenía nada que ver la España de los Borbones con la de Felipe II, ¿verdad? Entonces aquí ellos querían, o Carlos V cuando inicia, ellos querían que otra vez España volviera a ser la gloria de Europa, y pues la respuesta ustedes la tienen. Realmente España luego va a estar sumida en una serie de... voy a ser muy... Por si alguien es español no nos vaya a ofender, va a tener también, como nosotros, etapas de subdesarrollo. Ese es un punto. El otro, ya que hablaba de la compra de puestos administrativos, de puestos públicos, los Borbones también están muy interesados en que se administre de una manera eficiente los recursos, que no vaya a haber burócratas de uñas largas. Ustedes no sé si me entiendan, ¿verdad? Y entonces otro de sus puntos vitales, y no es guasa ni es chiste, de estas reformas es acabar con la corrupción. ¿Verdad? No estoy hablando del 2020, ¿verdad? Uno de sus puntos entonces es acabar con la corrupción. ¿De quiénes? Desde los virreyes hasta los alcaldes mayores, que podrían ser los gobernadores, y toda la estructura, incluso la iglesia, ¿no? El Santo Oficio por ahí, todo lo que manejara dinero que fuera. Se van a crear entonces nuevas instituciones, se va a crear una especie como de Secretaría de Hacienda, que antes no estaba tan determinada. Va a haber supervisores, ¿no? Los visitadores por ahí. Y lo más importante para ellos, le van a restar peso, le van a restar poderío, si es que alguna vez lo tuvieron, a los virreyes. ¿No? Ya con eso estamos entrando un poquito en clase, aunque lo estoy diciendo muy rápido, ya ustedes van a leer y lo van a ver con más claridad. Esto sí podría ser una reforma, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con la modernidad. Un Estado moderno, un Estado con leyes, un Estado con personas que sí saben no gobernar, que saben, fíjense bien, administrar. Había españoles que muy apenas sabían leer y escribir, y aquí la idea es que venga gente preparada, ¿verdad? Adelante, Miguel Ángel. Sí, profe, sobre esto que menciona de la modernidad, creo que también es bueno, pertinente resaltar que no venía solo de parte de esto que usted menciona de volver a poner España a la altura de las grandes potencias por cuestiones de economía y política, sino que también eran cuestiones culturales de la época. Como usted dice, lo que ahora se le dice como modernidad, en su momento era como ya el punto
álgido de lo que era el pensamiento ilustrado en aquella Europa, ¿no? Sí, fíjese, muy interesante lo que usted dice. Incluso esta modernidad cultural va a ser el talón de Aquiles, porque justamente los que van a tener más acceso, pues no son los terratenientes o los hacendados que están haciendo mucho dinero, ¿verdad? Van a ser los grupos, los españoles o criollos que no van a tener acceso a los grandes puestos, ni poseen recursos o herencias de propiedades en dinero, los que se van a enfrascar en la cultura, en la educación, y justamente son ellos los que van a preparar terreno pues, para la independencia, son los que van a leer a los franceses, a los ingleses, a los liberales españoles, como Jovellanos por ahí, no solamente Montesquieu, Rousseau y los que ya hemos escuchado por ahí, sino también leen a los autores de la época que están planteando justamente la modernidad. Y la modernidad en el sentido de la política económica o de la economía política, fíjense cómo jugamos con los términos, ¿no? Pues tiene que ver con eso que ahora a muchos les espanta, ¿no? Y que es el liberalismo, ¿no? El liberalismo no solamente es económico, también es político, también es cultural, y entonces esto que usted dice, no quisiera destacarlo. México, la arquitectura no miente, ¿verdad? Vean cómo va a crecer la Ciudad de México en este periodo. Cuando llega Humboldt por ahí, él dice, hay una gran cantidad de palacios. Casi se asombra, como siglos atrás se asombró Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Cuando vio las construcciones mesoamericanas. En este caso, Humboldt viene y atestigua pues una ciudad realmente igual o mejor que muchas europeas, ya ni siquiera menciono norteamericanas, ¿verdad? Entonces, en este caso, muy interesante lo que usted plantea. La otra reforma es la cultural. Se van a crear instituciones, se va a crear la Academia de San Carlos, se van a establecer profesiones ligadas a la minería, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo ya a lo largo de la clase, pero agradezco su observación y su punto de vista. ¿Alguien más? Si queda claro esto de la modernidad, ¿por qué nos permite, nos va a ayudar para el análisis? ¿Algún otro comentario por ahí? Un comentario más, compañeras, compañeros, para no sentirnos tan solos. Adelante. Es que, bueno, no es un comentario sobre la clase en realidad. Es que un compañero me acaba de avisar que se le fue la luz. Bueno. Hay que nos mande el reporte después para considerarlo. De hecho, bueno, lo puse en el chat, pero solo por si acaso se perdía el mensaje. No, qué amable. No, esto ojalá no sea pan de todos los días, pero es lo que pasa. A mí me pasó la semana pasada. Afortunadamente no había clase, estábamos en sesión, pero no está uno preparado para tantos cambios. Pues sí, qué pena con el compañero. Lo bueno es que todavía no estamos apenas, como se dice en el fútbol, calentando, ¿no? Haciendo el inicio, ¿no? Sí. Ya nada más ahora sí que el favor completo, le manda la información que dijimos. A lo mejor él sí estuvo en el principio, ¿no? De lo que vamos a leer. Sí. Bueno, eso también es modernidad, esto es ayudar al prójimo, ¿no? Y qué bueno que este medio nos permite ser más efectivos en ese aspecto. Muy bien, gracias por su ayuda y por su aclaración. ¿Alguna otra idea por ahí para ir cerrando de la modernidad? Que es un tema que se puso muy de moda ya por los años 80. Insisto, cuando viene la crisis del marxismo y la crisis de la historiografía materialista, ¿no? Donde ahora entonces se ponen de relieve otros temas como el arte, la cultura, la semiótica y más cosas, ¿no? Y es cuando se habla de la modernidad y la otra cara, ¿no? Que es la posmodernidad. Acuérdense que la modernidad y la posmodernidad van de la mano y se supone que la sociedad de los años 80, 90 es posmoderna, ¿no? Y ya que veo por ahí algunas imágenes de ustedes, parte de la posmodernidad pues es el graffiti y todo tipo de cosas por ahí.
Pero bueno, ese no es el objetivo de la clase, ¿no? Hablar de esos temas. Yo, la verdad, me faltan muchas lecturas, como lo habrán notado. Nada más me interesa lo general, ¿verdad? Pero de la posmodernidad, pues no va a haber chance de hablar porque no aplica. Lo que aplica aquí es la tradición y sobre todo la modernidad, que es la parte activa, ¿no? La parte energética de estos fenómenos. Bueno, qué bueno que Eric ya tiene energía otra vez. Muy bien, entonces no sé si hay un comentario final por la modernidad, si les queda claro entonces, por qué, me interesa que quede claro por qué nos puede servir usar este concepto. Que hay, insisto, cualquier cantidad de definiciones. Adelante, Miguel Ángel. Sí, solo por el caso de que ya lleguemos, bueno, que supongo que vamos a llegar al México posrevolucionario, esto a lo mejor se puede ligar todavía un poquito con lo que menciona también de tanto la modernidad que implica el cambio y la tradición que implica la prevalencia de alguna actitud cultural. Me remite bastante a justamente mencionar semiótica del semestre pasado, porque analizamos un texto, mi equipo de Soledad Loesa, Sí. Del llamado de las urnas, que hablaba de por qué el fracaso o llamado fracaso como democrático de las vías de desarrollo mexicano, y hablaba que el carácter político de la nación es bastante por eso, por una prevalencia de tradiciones que no supieron adaptarse bien al cambio que trajo la modernidad. Y aquí el problema es que luego no queremos reconocer la tradición. Por ejemplo, hay conceptos muy duros que luego le sacamos la vuelta, y si no lo comentamos entre historiadores, pues está canijo con el público en general. Y uno es, por ejemplo, la participación política. Si uno nos vamos al mundo prehispánico, recordemos que la sociedad, el resto de la población, siempre estuvo acostumbrada al tlatoani, ¿verdad? A tener a un monarca encima de ti, que él definía que se podía tratar bien o mal, pero como que la democracia esa participación de todos, como sí se va a dar en algún momento en Norteamérica, en las colonias, por ahí. Vamos a ver que los mexicanos así no la llevamos, ¿no? De que siempre estamos acostumbrados a que alguien decida por nosotros. Y digo, sé que esto que les digo no es agradable ni mucho menos, pero uno podría hacer un análisis de los grupos populares o de las estructuras sociales, y vamos a ver que entonces por eso luego tenemos problemas con el IFE, que yo creo fue una de las instituciones más importantes que la sociedad creó, y que ahora le estamos dando duro y a la cabeza para que, no digo para que desaparezca, pero por lo menos para que no tenga mayor presencia. Claro, también ellos tienen algo de culpa, algunos representantes, pero la institución creo que costó, como dirían los rockeros por ahí, sangre, sudor y lágrimas. El 68 no tiene que ver con el IFE, pues toda los jóvenes como ustedes que exigían apertura, que exigían mayor participación. Creo que debemos de valorar eso. Entonces, no sé, la materia de semiótica pues se presta para este tipo de análisis, ¿no? Que yo creo que tampoco acá los vamos a dejar fuera, pero sí ser un poquito más enfocados a los hechos históricos, ¿no? Pero no, muy interesante su participación, y sí, vamos a llegar incluso a ver lo de la tradición, incluso algo de lo que llaman por ahí el posmodernismo, ¿no? Elías, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Sí, perdón que le interrumpa. Sí, sobre eso yo creo que en este caso de la modernidad mexicana, añadiendo un poco a lo que mencionaban mis compañeros, creo que ese sería el tema principal, ¿no? De los líderes de movimientos o de las distintas facciones, la capacidad de la democracia, ¿no? Si bien México creo que en su historia ha sido un país en su modernidad, vaya, ya, no como Nueva España, sino ya como México formado,
Ujú. Creo que siempre ha tenido ese problema con las hegemonías, ¿no? Si no es un imperio extranjero, pues es un presidente que se reelige, ¿verdad? Pues ya tuvimos ahí varios casos, ¿no? En Santana, Benito Juárez, Porfirio Díaz, etcétera, o partidos políticos que se reeligen, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería o se convertiría en una de las principales luchas de cada una de las facciones o en lo que convergerían la lucha por la democracia. Tuvieran la razón o no, eso es lo que vamos a analizar, supongo. Sí. Pero vaya, en común tendrían esa visión propia de su democracia. Claro. Y a diferencia de, creo que de Estados Unidos, ¿no? Que sería tal vez algo más como la supuesta libertad, porque supuestamente pues sabemos que tenían esa llamada democracia, aunque era, como sabemos, democracia de pocos. Entonces, es creo que esa diferencia y algo más regional que destacaría como nuestra historia mexicana. Sí. No, y en el caso de Estados Unidos, el peor error que podemos tener es pensar que es un país nuevo, ¿no? Culturalmente, sobre todo en la cultura política, en la filosofía política, es una continuidad de la cultura europea. Entonces, ellos no parten de cero, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? El error nuestro a veces es pensar de que, mira, surgieron en el 1776, ¿qué más? No, creo que es otra onda más. Allá había... Profesor, creo que se trabó y no se escucha. No sé si alguien o si solo soy yo. Sí, se trabó. Sí, todavía no se escucha. ¿Se salió el profesor? No. Sí, se salió. Bueno, lo extrañaremos. Literalmente F. Sí. ¿Quién le dijo que le picara al TF4? Chale, no te tocaba, carnal. Alguien más se confunde cuando ve el horario y ve que dice Historia de México y Reg, pero te dan cuenta que es historiografía. Yo no entiendo cómo está el horario. yo Se me me hacen muy raras las confundí. abreviaciones que usa y que dice ahí ¿cómo es la abreviación de esto? Mex Modi Contem. Modi. Sí. Y el otro es East Mexi Regional. Suena como Sí, yo grupo de también te Tex-Mex. confundí. Yo estuve como 10 minutos en el otro grupo creyendo que era historiografía la clase. De hecho, sí, yo también. Liberato, yo también estaba en historiografía. Cuando comenzó la clase, yo estaba de. ¿Por qué el profe está hablando de historia de la Nueva España? Si estamos en historiografía. Bueno. Yo ayer pensaba que... Yo no sé por qué ayer pensaba que teníamos 2 clases seguidas de... O sea, de que historia mexicana y luego historiografía. No sé por qué... De hecho, incluso yo pensé que nos tocaba historia regional hoy. Y le dije, chica, ¿debí de haber venido con lectura o qué? Ahí vi que nos toca el viernes a las 7. ¿Qué pasó? A mí me gustó como el profe dijo, sí, aprendieron en México virreinal, ¿no? Y yo nada más me acuerdo del mapa de la ruta de Cortés. Viejo, tuvimos en México virreinal, tuvimos yo creo que a lo mucho unas 5 clases sin exagerar. El resto de las clases fueron o clases a medias o algunas que otras Las clases dimos en línea, nosotros. y ya.
Sin pro. Mira, Los 7 mitos de la conquista los hicimos como 20 mitos. De hecho, Los mitos. iba a hablar sobre eso. Al principio del semestre, la maestra dijo que vamos a ver los 7 mitos de la conquista. Y dijo, eso nos va a tomar más de unas cuantas clases. Y yo pensé inmediatamente, nos va a tomar todo el resto del semestre, ¿verdad? Y sí, efectivamente fue todo el resto del semestre nada más de eso. Yo me acuerdo nada más tantito de las reformas borbónicas, pero por el video de Bully Magnix que vi para hacer el pie de Yo la maestra. también tuve ese video de base para hacer el trabajo que había encargado que ni me acuerdo qué era. Estaba bueno ese video, por cierto. Sí, los de Bully Magnix son muy buenos. Yo sí los cité con el profe Moy. Chale, llegó el profe y se fue. es que nos vio muy alegres platicando. Están distraídos. Va a estar digo, como están ocupados. cuando Cavazos también no sé qué le pasó y ya nunca volvió y que estábamos aquí 40 minutos. ¿Se acuerdan cuando dijeron, no, es que el profe está fumando? Y dijo, no, aquí estoy. Se se le bañó pasó, que vale. su cigarrito. Eso estuvo Sí, bien. sí, bueno. Sí, saben que se está grabando, ¿verdad? No sé, estuvo bien No, no se triste. está grabando. No se está grabando. Ah, no. eso, Aquí no, pero yo estoy grabando. Sí, está grabando. Bueno, pero es para el canal, ¿no? Sí. O sea, aquí no Otra se que está sí está grabando en el grabando. canal, no. O sea, Que sí, por sí, cierto, y se o sea, ocurre mencionar que ese lugar existe cuando haya maestros. retweet. Cierto, No, sí, o ¿Cómo sea, se hace? Televisa es secreto o qué. Televisa. Pues fuera del grupo, sí. O sea, exacto, fuera de nosotros, ¿verdad? Porque luego decimos Televisa no muchas existe. mecadas, ¿no? Y no queremos que Juanis vea todo lo que grabamos, ¿verdad? En Secreto algún momento. extremo, como en el En general no queremos que nadie vea eso, no se nos vaya a ver En algún maestro general. que se preocupe de más por aquello. Televisa es Sí. peruano. Emerson, en general, si Juanita descubre el grupo, con solo ver el capítulo final de Semiótica que se dice terror. Ay, Terror en semiótica. Sin contar que la lista de reproducción de eso se llama La Casita de los Sustos de Semiótica, donde nadie escapaba. O sea, Chale. hasta los comentarios de ese video. Me quedó mucho con lo único que, bueno, de los únicos que habían que me gustó mucho. Mal desarrollada la trama. El villano tiene buenas motivaciones, pero creo que le Los faltó. comentarios están bien chidos. sí. Oigan, ¿sí vieron la aplicación esa que les conté de Monday? La verdad, creo que iba a ver el tutorial, pero me quedé dormido, así que lo checo ahorita que termine Qué las clases. puercos. Bueno, Oigan, ayer yo ni voté por representante. Ay, libra. Me quedé dormido y cuando desperté Emerson era otra vez representante. Bueno, más bien no dejó de ser. Cayó el Ay, sistema. esos Creo que quisiste poderes. decir que cuando Sí, sí. despertaste el dinosaurio seguía ahí. Nuestros papás en las elecciones de Salinas. Yo me desperté y Salinas era presidente. Qué Nada cosas. más pestañé y Salinas ya era presidenta. Me sentí así como la reina Isabel cuando despierta y hay electo el primer ministro. Y Diana ya no está. Nada más pestañé y Emerson se haya reelegido por tercera vez o segunda. ¿Qué dice ahí? Ya, de una vez la tercera. Ya no va va a para ser allá. Porfirio Díaz, va a ser la reina Isabel. Oye, ahorita el primer ministro de Inglaterra, Boris, ¿cómo se llama? Boris Johnson. Johnson. Tiene, Boris Johnson. había visto que le habían diagnosticado COVID, ¿todavía tendrá? Sí, hace como 3 meses sobrevivió. No, creo que ya se restableció, le dio junto con el príncipe Carlos, casi el Fue de mismo los- tiempo. Sí, por ahí, De ¿no? los Por primeros esas famosos fechas. que le dio. Sí. El primero fue Tom Hanks, según yo. Sí, Ay, mi fue Tom abuelito. Hanks, sí es cierto. Y no, el El señor abuelito. Pero pues sí Eso. fue hace mucho. Hace tanto. Pero lo que me da Ay, risa es que el que dice Elías, que estaba antes de Boris Yeltsin, que fue el que hizo el referéndum del Brexit, nada más ganó el Brexit y renunció. Sí, es cierto. Era el más joven, ¿no? Hasta ahorita. La Teresa ¿o no? May también, esa nada más estuvo bien poquito. Ahí era Cameron, luego está Teresa May, que pues la verdad no Que la salió entiendo. yo en Downing Street. La de Y, pues, Spider-Man. por eso ¿no? pusieron a Boris Johnson. Es que Boris Johnson es como el Trump de Inglaterra. También es de que vamos a ser Inglaterra chido otra vez, ¿no? Sí, Y por eso queremos el Brexit y todo Lo eso. que Jair Pero si Bolsonaro, tiene una mala Boris tacha. Johnson y Donald Trump, Andrés Manuel son lo mismo, pero para su país. Bolsonaro, así es. Literalmente sí. Bolsonaro. Pero es que directamente Sí. igual.
Que por cierto, hacer a Inglaterra grande otra vez no implicaría, ya sabes, hacer el imperio inglés y El ir a imperio colonizar otra países tercermundistas. Que son Todos tercermundistas en precisamente Tampico. porque os colonizaron. O sea que cuando vaya a Tampico voy a ver ahí un USR Submarino inglés. británico por ahí, ¿no? Ah, caray, ¿qué es eso? El Maine, que se hunde El solo. Maine. En Mayflower. Oh, no. El Maine. Lusitania se volvió a hundir, oh demonios. Arnoldo, Oigan. pero no sé a qué te refieres. Los británicos fueron a civilizar y a llevarse algunos, ¿cómo se dice? Artículos evangelizar. históricos prestados. Sí, ya sabes, de la misma forma en como precisamente los españoles hundieron el Maine. Oigan, estamos perdiendo el punto, lo importante. ¿Vieron el video de Bolsonaro levantando al enanito? ¿Cuál? ¿Qué? Hay un video ¿De donde WhatsApp? Jimmy anda en la apertura de una planta bioeléctrica o algo así en una provincia brasileña y carga a un niño y lo levanta y se lo pone así en el hombro y a los 3 segundos se da cuenta que es un enanito y lo regresa. Qué chido. Lo voy a buscar en YouTube ya mismo. Güey. Ah, pues. Pones No va a volver. Bolsonaro y lo primero que sale es carga enano. ¿Qué dijiste, Lucero? No va a volver el próximo. Que no va a volver, pues yo calculo que no. De todas formas, como dicen por aquí, la clase como que ya llevaba rato acabándose, pero pues no se acababa, ¿no? Entonces, Que pues es clase mexicana, ¿no? Te O despides sea, como eso 5 veces. significa peligro. Los Significa que no hay regalo. matemáticos de Emerson, ¿no? Sí. By my calculations, no vuelve. Mi pronóstico. Ah, va a llover, raza. Es que me dijeron pronóstico, no me acuerdo. en la madrugada llovió. Sí, acá en Hidalgo también tuve que salir a meter el pájaro. ¿Qué? ¿A poco en Hidalgo llueve? No sé Claro. si fue todo el año. Y por cantidades industriales. Ah, eso aquí. Oye, Liberato, ¿el de Rappi llega hasta Hidalgo? Sí, güey. Allá está Bueno, la fábrica. me han dicho amigos míos que sí. Oye, Fátima, hasta Santa Catarina hay algunos negocios que no llegan, ¿verdad? Ah, sí, en las faldas de los cerros. No tienen espacio. Donde corre bien rico el aire. Hombre, no. Encuentro un Starbucks. ¿Qué es Starbucks? Ay, tú. Pedir un Starbucks a Santa Catarina es como embriagarse de champán en el desierto, ¿no? Te diré. Salí, yo nomás tomé una vez un Starbucks frío y no me gustó. Dios mío, man, acabo de verme el video de Bolsonaro cargando al enano. Es que en serio, está confundir la palabra maestra con mamá y luego está confundir al enano con un niño. A ver, hazte un mapa mental de eso. Un mapa conceptual. Comprendan signo, símbolo y no sé qué más chingaderas eran. Oh, hombre, no. No digas eso. No, ya no me acuerdo cuál era la imagen acústica y cuál era la imagen acústica es la de la mente, creo. ¿No te acuerdas esto del árbol? Oh, No, ni empieces. Por favor, ni empieces. Imagen acústica y quién sabe qué hay. no nomás se tocar el tambor y ya. Oh, su madre. Yo le digo a la maestra, en la cabeza nada más tengo un mono tocando platillos, ¿no? Y me dice, ¿qué tipo de mono? Puede ser un capuchino, puede ser un orangután. ¿Qué significado tiene para ti? Monkey flip. ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál es el proceso comunicativo del monito? Que está bailando. El llorón de Camole. Qué bello. Ahora que lo pienso, nada que ver la clase de análisis de discurso con semiótica.
Pues no Obvio. Hombre, cantemos pura victoria, mentira de llevamos- Juanis. No cantemos Pura- victoria, apenas llevamos una clase. Bueno, sí, Sí, ¿no? porque te regañó Arnold. Ay, Bueno, sí, chale. también. F. Pero yo no entiendo Es que cómo no sé, eso, estuvo ¿a poco sí? ¿A rarísimo, poco sí se según yo. emperró? Según yo, ella estaba hablando y luego yo no dije nada y a mitad de lo que ella estaba hablando se cortó y parecía, o sea, no parecía que se cayó, parecía que Silencio se hubiese incómodo. cortado. Fue muy Ajá. raro, ¿no? Chale. Y luego, ¿ya terminaste? Y todo. Y luego Arnaldo, no. Ah, bueno, muchas ¿Ya gracias. terminaste? Pues ya terminaste. No sé, tú dime. No, Podría hacer esto todo el día. Es que en serio, fue demasiado extraño, ni siquiera yo supe muy bien qué ocurrió ahí. Pobrecillo. Yo creo que no le gustó el animal que agarraste. No le Ah, gusta. igual. Pero no sé por qué. Maestra, soy una cucaracha. No. ¿Por qué? Porque puede sobrevivir a Yo digo explosiones que- nucleares. Exacto. Yo digo que el Gomex que tuvo se apellidaba Garza. Ah, qué buena referencia. Cierto. No, pues yo me pido Flores. Eres una abeja. Ándale. Así, tiene sentido. Exacto, tiene mucho sentido para mí. Yo me pido tú Campos, eres- yo soy una vaca. Así es. Una vaca, muy bien. Ganado. Dios, me pregunto cómo será con la gente que todavía se apellida cabeza de vaca. El gobernador de Tamaulipas. El gobernador de Tamaulipas. No, Tamaulipas, sí. Que Cabeza se de vaca. que era delincuente, no sé qué, que lo atraparon. en Ya el le estado. metieron denuncia, sí. Lo están investigando. No, el de antes era Yarrington. A él creo que sí ya está en el voto, no sé. No, pero también la que está ahorita. A cabeza Sí, de vaca. salió una publicación que de joven lo detuvieron en Texas. Bueno, Ah, ok. ¿Qué pero andaba el haciendo? jovencito se metió a robar un domicilio, no sé qué, y salieron toda la información. La sacó Anonymous. Y decían que o puede ser bueno porque se reivindicó y ahora es un gobernador, o puede ser malo porque eso era lo que decía el periódico, pero cada quien ya su ¿Ustedes no han visto al diputado que le dicen el Mijis? Sí. Ah, sí, es todo un personajazo. Así De la heroica San Luis Potosí, de ahí por donde yo vivía. Es un, Ah. pues es un pocho, es alguien así moreno, tatuado con cadenas, camisa de tirantes y es diputado. Parece Sí, pandilla. que le habían hecho mucha discriminación por los tatuajes y la manera de vestir, que todo eso. Sí me acuerdo cuando quedó electo diputado. Que no cumplía con los estereotipos del puesto. Con los estándares. Los cánones, como diría la maestra Guadalupe Chávez. Sí, güey, Lupito. Ay, extraño El Lupita. orden constructivo. Chale. Ay, la maestra. Ah, está bien Quintocento, chido. veinticento y Porque treintacento. sí, ya nos hicimos expertos en columnas después de eso. De, mira, orden Dórico, dórico. jónico y corintio. Sí, Etrusco. que ahora que acá que veo una columna siempre es como que, a ver, Plagio ¿qué orden descarado, es? el A ver, ¿cuál imperio. es? Viendo las fotos de Restaurica. Yo creo que ya cuando un profe te pide tarea hacer un meme se vuelve legendario, ¿no? Sí. Sí, estuvo bien chido. Que estaba haciendo un meme en medio de la clase también. Estuvo chido tu foto con la nariz de calamardo. Ah, ahora es arte. Ahora es arte, aprecienlo. Es arte. ¿Sabes qué? Sería un meme todavía más largo. Que ahorita la siguiente clase fuera otra con el profe Olvera, fuera historiografía y fuera así como, bueno, vamos a salirnos de esta Yo reunión y pensaba que vamos ayer a... era así. Yo estaba segurísimo de que ayer eran dos Yo clases con también. veras seguidas, no sé por qué. Pero eso me estaba haciendo muy extraño que al final Es de que la clase el horario estuviera no- diciendo y en la próxima clase y en la próxima clase yo, pero no, que no sí. No, pues no sé. Es que todas las materias se leen muy parecidas. Sí, está bien horrible como lo ordenan. Como que México moderno, historia moderna. Que por cierto, hubiesen Pero metido que la no. materia de la ROX en el jueves en la mañana y así no hay clases el viernes. Sí, no. Pero pues cabazos. Sí, no, porque Cabazos. Un neta, saludo, Un saludo a cabazos. un saludito. clases a las 7 de la mañana con Roxana están somníferas, netas. No, aún está peor. horrible. Son clases a las 7 de la mañana con Roxana, pero es la única clase de todo el día. Así es.
Es que sí se ve como que la maestra le echa ganas, pero... Ay, en el salón me dormía delante de ella, ahora en mi casa. Es que tenías una presentación didáctica y todo, y fue así como de que... Como que le está echando más ganas, eso sí. Sí, pues es que creo que pues esta ya es su rama, ¿no? Entonces como que pues aquí sí es como que atáscate. ¿no? Puedo utilizar mi poder para dar las clases. Oigan, pero no sé ustedes, ¿qué es peor? ¿Tener una clase el viernes a las 7 de la mañana, la acabas y ya, pues, día libre? ¿O tener una clase a las 8:40 o 10:20? A las 4 de la tarde. Yo tengo a las 4 de la tarde contexto. ¿Con quién sabe quién? ¿Cómo se llama la? Qué flojera. Yo nada más tengo clase a las 7 y ya me voy. Yo prefiero tener nada más una clase en el día, no me importa la hora, ¿sabes? Porque siento, a mí, como por ejemplo ahorita que son 3 seguidas, yo como que se me acumulan y me desespero, aunque tenemos los tiempos muertos y todo eso, pero prefiero ir nada más a una y ya irme sin importar la hora. A mí se me hace chistoso porque como a veces hay varias seguidas de todo esto, hay varias seguidas, entonces como que estoy subiendo el video de la clase pasada mientras está la otra, y a veces se me olvida cerrar el compartir pantalla y se alcanza a ver ahí como estoy subiendo. De hecho ayer tuve que borrar una parte del video, no del audio, pero porque me había puesto a hacer búsquedas en Google aleatorias mientras estaba hablando el profe. No porno como Germán Garmendia. You like kids. Pues creo que no volvió el profe, ¿no? Ya 7 minutos. Sí, yo creo que nos sí, también así lo mismo. Pues nos retiramos, ¿no? Bueno, sí, murió el niño. Vamos 20. Sí, porque sigue con Moy. Sí, mejor llegar 7 minutos antes. Sí, llevamos. Igual no fue una pérdida, yo estaba comiendo pan. Yo voy a ir a comer algo. Sí, a comer. Mira, dice que se quedó. Dice que se quedó sin